Estimados maestrantes, bienvenidos al módulo de Metodología de la Investigación en la Maestría de Contabilidad y Auditoría con mención en Gestión Tributaria. En esta ocasión vamos a revisar la unidad 1 con los fundamentos de la investigación científica. Los temas a abordar los pueden visualizar en la pantalla que los vamos a ir desarrollando poco a poco. Quisiera empezar con una pregunta para que la mediten, por favor. ¿El investigador nace o se hace? Pensemos en cómo se va desarrollando estos investigadores. Pues todos, tengamos o no tengamos un nivel de estudios, realizamos investigación. A diario, la investigación que realizamos tiene sus resultados. Para ello es importante primero definir qué es la investigación científica. Según varios autores, nos revelan que es una actividad intelectual orientada hacia el logro de nuevos conocimientos de manera metódica, sistemática y obviamente comprobada. La investigación científica es un proceso tanto de observación como de reflexión, control y medición que permite aportar conocimientos científicos, pues toda investigación científica busca obtener algo nuevo, algo que aportar a la sociedad y así descubrir nuevos datos, leyes, relaciones o bien desarrollar nuevos métodos de investigación que ayuden a futuros investigadores. ¿Cuáles son entonces las características de esta investigación científica? Hay varias características que nos permiten a nosotros desarrollar una investigación. Debe ser sistemática, también controlada, empírica, racional, reproducible y las más avanzadas, considerar los problemas cotidianos, aunque nos parezca algo analógico, pues sí, las investigaciones que más resultados tienen son los que surgen de solucionar problemas cotidianos, de ser objetiva, provisional, original y ordenada. ¿Por qué decimos que una investigación es sistemática? Pues una investigación científica está vinculada a la necesidad de que sea rigurosa en los procedimientos, que vaya de forma desarrollada y ordenada. No se trata de una observación al azar, sino que es resultado de un plan bien estructurado con objetivos concretos que se deben cumplir. Los procesos deben estar estandarizados, siempre deben buscarse ejecutar las acciones de la misma manera para que pueda obtener el resultado que se quiere, porque si se modifica una sola actividad de un proceso, pues obviamente obtendremos resultados diferentes y no sabemos si puede ser confiable o no, como consecuencia de no haber seguido siempre las mismas pautas, a consecuencia de que sí hubiésemos seguido las mismas pautas. El plan sistemático que debe guiar una investigación científica debe considerar todos los aspectos y momentos de dicha investigación. Parte desde los objetos de estudio, las variables que se toman en cuenta, hasta el ritmo de trabajo que deben seguirse para poder llegar a las conclusiones en el tiempo esperado. Pasamos a la siguiente característica que nos dice que es controlada. ¿Por qué es controlada? Porque una investigación debe evitar el azar. Debe evitar actividades que no estén planificadas. El proceso debe estar soportado por mecanismos de control que le permitan obtener resultados veraces, reales y que se puedan comprobar, pues la casualidad no tiene cabida en la investigación científica. Todas las acciones y observaciones están controladas según el criterio del investigador y según el objeto investigado a través de métodos y reglas muy bien definidas desde un inicio y la planificación de la investigación. Al mismo tiempo, debe ser empírica, pues los resultados de una investigación científica deben enfrentarse a los aspectos de la realidad relacionados con el tema investigado. Los aspectos que caracteriza una investigación en concreto debe poder ser observados en este ámbito real. Una investigación científica se refiere a cuestiones que pueden ser medidas e identificadas como hechos, y estos hechos deben ser reales. Por lo tanto, se trata de experimentar con evidencias, de tener resultados para poder demostrar y respaldar esos resultados con estas evidencias. De esta forma es posible poner a prueba lo que se conoce en investigación como hipótesis. La hipótesis de la investigación nos permite poder afirmarla o negarla, o si es el caso también complementarla según sea necesario y según el planteamiento del problema, que lo veremos más adelante.
Una investigación también es racional, porque la ciencia en general se caracteriza por ser racional, lógica, y en una investigación científica se debe destacar la racionalidad sobre la subjetividad. Su característica empírica le hace tener que basarse necesariamente en hechos reales y comprobables, y exige del investigador una actividad y una actitud crítica y un despojo de las concepciones de juicios de valor personales o creencias que se tengan de actividades anteriores que no han sido comprobadas. Algunos científicos y filósofos mantienen que es precisamente el carácter racional y crítico lo que a una investigación le genera el progreso en el ámbito intelectual y en un desarrollo importante del conocimiento. Además, esta debe ser reproducible. Los hallazgos obtenidos a través de una investigación científica deben poder ser reproducidos bajo estas mismas condiciones establecidas en el estudio realizado. Dada esta característica sistematizada de las investigaciones científicas, esta también debe poder ser verificable, si no, no existe investigación si no es verificable. El hecho de haber controlado las variables que formaron parte del proceso permite ya que sea posible reproducir los resultados logrados. Considera los problemas cotidianos, como les decía, de ahí nacen las verdaderas investigaciones, pues en una investigación científica las hipótesis constituyen el núcleo, la razón de ser del estudio y deben generarse de problemas y situaciones de la vida diaria, de la vida cotidiana, que afectan a las personas de forma habitual. Se espera que en una investigación científica resuelva un problema que idealmente afecte a varios grupos de personas y pueda generar una solución. Al observar críticamente dicho problema y convertirlo en objeto de estudio, es posible encontrar una respuesta que se espera obviamente que pueda mejorar la calidad de vida de muchas personas en distintos ámbitos y dar soluciones a estos problemas del diario. Debe ser objetiva y así como deben resaltar la racionalidad y el carácter crítico en una investigación científica, esta también debe ser objetiva. La meta del investigador no es justificar mi postura como investigador, sino más bien exponer los hechos de manera más real posible, más pura posible, para que pueda enfrentarse y obtener los resultados reales. La explicación que se genera entonces de una investigación científica debe poder ser real, legítima, para las personas con distintas inclinaciones de pensamiento. Los resultados de una investigación científica deben tener carácter universal, de tal forma que convenza a todos los que tengan estas ideas y estas creencias de diferente tipo de postura. ¿Por qué una investigación científica es provisional? Pues la ciencia está en constante cambio día a día, lo palpamos a diario con la tecnología, que es el ejemplo más claro de cómo una investigación puede ser provisional. Una investigación científica se considera provisional debido a que debe estar abierta a estudios posteriores que reafirmen o rechacen o complementen los hallazgos obtenidos en dicha investigación. Así el debate se hace fundamental para todo el ámbito científico. Pero al mismo tiempo la investigación debe ser original, pues no tiene sentido no crear nada, no aportar nada a la ciencia. En cualquier caso, es fundamental que una investigación científica aporte algo novedoso y útil para las personas, así sea que se parta de una investigación o de un problema ya existente, estudiado o investigado. La investigación también debe ser ordenada, pues si no se lleva una secuencia, seguramente no se obtendrán los resultados deseados. Todo proceso explorativo de una investigación científica debe basarse en una estructura ordenada que permita desarrollar un estudio veraz, empírico y comprobable. La importancia de la investigación es que nos ayuda a mejorar el estudio porque nos permite establecer contacto con la realidad, a fin de que la conozcamos mejor cómo se constituye un estímulo para la actividad intelectual creadora y también ayuda a diario a desarrollar la curiosidad creciente acerca de la solución de problemas diarios, cotidianos y así contribuye al proceso de la investigación y de la lectura crítica de investigaciones ya existentes. Vamos a pasar a hablar sobre el conocimiento científico. ¿Qué opinan? ¿Todos tenemos un conocimiento científico? Pues es el conjunto de saberes comprobables dados por ciertos autores
gracias a los pasos contemplados en el método científico, es decir, aquellos saberes que se obtienen mediante el estudio riguroso, metódico y verificable de los fenómenos de la naturaleza. Por ejemplo, todos ustedes tienen conocimiento científico dentro del área de la contabilidad y de la tributación. Vamos a definir un poco el conocimiento científico entonces, porque es aquel que se adquiere en un proceso de investigación. Podemos manifestar también que el conocimiento científico es aquella verdad descubierta a través del proceso que conlleva realizar una investigación basado en todas aquellas evidencias que nos llevan a indagar en la realidad para así obtener una verdad con certeza y demostrable. ¿Cuáles son las características entonces de este conocimiento científico? Este conocimiento se sustenta en la investigación, la recopilación de datos que a partir de experiencias científicas previas, así como de procedimientos experimentales propios, que al ser replicados bajo condiciones controladas y similares, pueden ser comprendidas más cabalmente. ¿Cuáles son estas características? Que tienen un método ya preestablecido. El sistema es continuo, sistemático y reflexivo a través de razonamientos lógicos y es el sujeto en el que se va atrás del conocimiento, es decir, la persona es la que quiere adquirir, buscar y saber sobre cierta temática específica. ¿Cuáles son entonces las diferencias entre el conocimiento científico y conocimiento común? En el científico es predominante el objetivo, mientras que en el común es subjetivo. El científico responde al cómo y al por qué, mientras que el común da respuestas solamente al cómo. El científico es práctico y teórico, el común es práctico. El científico es preciso, mientras que el común es inexacto. Un ejemplo de conocimiento científico es lo que ustedes realizan en sus labores diarias, como por ejemplo un estado financiero. Y un conocimiento común es, por ejemplo, saber amarrarse los zapatos. El conocimiento científico, por lo cual utiliza un lenguaje técnico, es universal, es basado en la comprobación, es según un método establecido científico y se puede predecir qué va a pasar a futuro. Mientras que en el común, el lenguaje obviamente que se utiliza es cotidiano, común, diario, que todos lo conocen, no es válido de forma universal y se basa en la creencia o experiencia, más no en el conocimiento adquirido. Este se adquiere al azar, por ejemplo, ¿cuántos no sabemos amarrar los pasadores de los zapatos? Todos, pero todos tal vez lo sabemos de diferente forma. Es lo que se diferencia el conocimiento científico del común. El conocimiento científico debe ser comunicable y al ser comunicable se basa en la observación y la experimentación, que es lo que respalda y evidencia a estas investigaciones. No es definitivo, como les digo, el conocimiento científico y la investigación está en constante avance y movimiento y se ocupa de generalidades. Los rasgos centrales del conocimiento científico consisten en la búsqueda de la verdad siempre, y esta búsqueda de teorías explicativas objetivamente verdaderas no es la búsqueda de la certeza, pues todos los humanos nos equivocamos, pero todo conocimiento humano es fiable y por lo tanto incierto, pero existe su respaldo y sus evidencias. Comienza con un problema, como lo vamos a desarrollar en las siguientes clases y vamos a plantear un problema, tanto prácticos como teóricos. Un ejemplo de problema práctico de importancia para la pedagogía, los conceptos en la lucha para cambiar, la práctica de la pedagogía tradicional, activista y constructivista, por ejemplo. El conocimiento científico se clasifica en dos grandes categorías. El conocimiento tácito, que se trata de conocimientos técnicos, tecnológicos o teóricos que son propios de la persona, es decir, que forman parte de su enciclopedia de mundo y de la perspectiva que se le ha entregado a través de la cultura, a través de viajes, a través de la sociedad a la que pertenece. No son aprendidos formalmente mediante el estudio o la educación, a pesar de que este conocimiento científico, pero es tácito, se adquiere con las vivencias. Es decir, una persona que ha viajado por muchos países del mundo tendrá más conocimiento tácito que personas que tal vez no han salido de un país. Y el conocimiento explícito son aquellos conocimientos científicos formales especializados
que deben adquirirse mediante bibliografías, cursos formales o instituciones educativas, ya que tienen que ver con el conocimiento científico acumulado. Es decir, el explícito es lo que ustedes van adquiriendo durante el estudio de esta maestría, por ejemplo. De ahí, de este conocimiento, nace el tan famoso método científico. ¿Qué es el método científico? No es más que un proceso destinado a explicar fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y así enunciar nuevas leyes que expliquen los fenómenos físicos que hay alrededor del mundo y permita obtener con esto conocimientos, aplicaciones que sean útiles para el hombre. Los conocimientos científicos emplean el método científico como una forma planificada para trabajar. Sus logros son acumulativos y han llevado a la humanidad al momento actual en el que nos encontramos con la tecnología, investigación y avances que tenemos. Así, el método científico permite analizar y sistematizar información mediante el proceso investigativo y a través de este proceso se obtienen explicaciones lógicas y coherentes que respaldan los resultados obtenidos. Como ven, las fases del conocimiento científico llegan hasta obtener el resultado, pero respaldado en pruebas reales. Las características del método científico es que es un método teórico, es sistemático en sentido de orden y disciplina que busca garantizar un nivel aceptable de reproducir y de validez también. Es a la vez inductivo y deductivo y tiene una base empírica porque emplea la observación directa como una técnica principal para obtener datos objetivos necesarios que documenten el conocimiento obtenido. También es circular, pues busca controlar los factores que no están directamente relacionados con las variables en cuestión, pero que pueden influir sobre ella. ¿Cuáles son las técnicas que normalmente se usan en el método científico y que son los procedimientos que se utilizan para desarrollar este método? Vamos a citar unas técnicas que no son las únicas, pero son las más usadas. Por ejemplo, la técnica inductiva, que es el razonamiento que conduce a partir de la observación de casos particulares a conclusiones generales, siempre que la validez de las primeras, es decir, de los casos particulares, parta de enunciados que se pueda o permita generalizar o inferenciar a partir de un conjunto de evidencias. No garantiza que la conclusión sea verdadera o aún partiendo de premisas verdaderas, sino que se llegan a conclusiones con cierto grado de probabilidad. Por ejemplo, estructura de razonamiento deductivo. He visto un pájaro que vuela. He visto otro pájaro que también vuela. Podría afirmar que todos los pájaros vuelan, pero tal vez no todas las características de los pájaros les permita volar. Entonces, ese es un razonamiento inductivo. A diferencia del deductivo, que es un razonamiento formal. ¿Cómo se forma? Por ejemplo, los pájaros son aves, los pájaros vuelan, las aves vuelan. Según las premisas que sean verdaderas o no, la conclusión asumida será verdadera o falsa. También es hipotético, deductivo, ya que es el único método con el que se puede obtener información científica aplicada a las ciencias formales, como la matemática lógica, la observación, hipótesis, experimentación, teorías de estudio para estudios en su totalidad y para poder desarrollarlas. También es analítico porque es un proceso de conocimiento que descompone un objeto en partes para estudiarlas en forma aislada, pero al mismo tiempo podemos decir que es sintético porque integra los componentes de un objeto. Ahora, vamos a hablar sobre las modalidades de investigación. La investigación es una búsqueda científica y sistemática que puede ser cuantitativa y cualitativa y tiene diversas categorías como básica, aplicada o evaluativa, y también está la experimental. La investigación está basada en modalidades, es decir, una colección de prácticas eclécticas de indagación que implica referencias metodológicas, opiniones filosóficas o ideológicas, cuestiones de investigación y resultados con viabilidad, la modalidad de investigación que informa sobre el diseño de exploración más adecuado que se adapte a la investigación. Así, las modalidades de investigación pueden ser cuantitativa, experimental, no experimental, interactiva, cualitativa y no interactiva. Cada una de estas se describe y, en resumen, la cuantitativa es la que me permite obtener números, estadísticas y control experimental.
¿Cuál es el propósito? Que se tenga una causa-efecto entre las condiciones manipuladas y los resultados obtenidos de los experimentos. La experimental a la vez se clasifica o se subclasifica en experimental pura y en semi-experimental. ¿Cuál es la pura? La asignación al azar de los sujetos, la asignación aleatoria que tiene la misma oportunidad de estar en cada grupo, y la física y la biológica que utilizan frecuentemente este tipo de diseños experimentales. La semi-experimental, que tiene el mismo propósito, pero determina causa y efecto y se da una manipulación directa de las condiciones, que no hay asignación aleatoria de los sujetos. La modalidad de investigación no experimental, en cambio, describe alguna circunstancia que ha ocurrido, examina y las relaciones entre los aspectos sin ninguna manipulación de las condiciones que son experimentadas. Existen 5 tipos de las no experimentales, como son descriptivo, comparativo, correlacional, encuesta y la ex post facto. ¿Qué es la descriptiva? Utilizando números para caracterizar individuos o grupos. Por ejemplo, cuántas veces a lo largo del día la señora James observó el refuerzo negativo con sus alumnos. El comparativo estudia diferencias entre 2 o más grupos que están siendo estudiados. No hay manipulación. El correlacional, cómo es la relación entre 2 o más grupos, que implica una medida estadística llamada correlación, que puede ser esta correlación positiva o negativa. Y la encuesta, que selecciona una muestra de sujetos y les administra un cuestionario o realiza entrevista también, que ya son técnicas para recoger datos, para describir actividades, creencias, opiniones, entre otras. Y la ex post facto, que no es tan utilizada, sirve para explorar las relaciones causales posibles entre variables que no pueden ser manipuladas por el investigador. Se centra en lo que ha pasado diferencialmente en grupos comparables, estudia si los sujetos de cada grupo son diferentes de alguna manera. Al hablar de investigación en la teoría que encontramos, también existe la investigación interactiva, y esta es la que estudia a profundidad mediante el empleo de técnicas cara a cara para recoger los datos de la gente en sus escenarios naturales. Los investigadores que realizan este tipo de investigación interactiva describen el contexto del estudio, ilustran diferentes perspectivas de los fenómenos y también revisan continuamente cuestiones desde sus experiencias en el campo. Lo que, a diferencia de las investigaciones cualitativas, puede ser clasificada como interactiva o no interactiva, han generado revistas, libros, metodologías. La no interactiva, conocida también como investigación analítica, que estudia conceptos, sucesos históricos a través de análisis de documentos, y se clasifica la no interactiva en análisis de conceptos y análisis histórica. El análisis de conceptos como educativos, por ejemplo, como aprendizaje cooperativo, agrupamiento de habilidades, liderazgo para describir los diferentes significados y el uso apropiado de conceptos, y el histórico, que es la recogida sistemática, ordenada en una línea de tiempo y crítica de documentos que describen sucesos pasados de los historiadores de diferentes ámbitos. ¿Cuáles son los niveles de aplicación para una investigación? Como lo podemos visualizar en esta pirámide, hablamos del nivel exploratorio, el descriptivo, relacional, explicativo, predictivo y aplicativo. El que está en la punta de la pirámide, el aplicativo, es el más complicado de realizar durante las investigaciones. Ahora, cada uno de ellos puede desarrollarse con diferentes verbos investigativos que lo vamos a identificar. En el exploratorio, que es el primer nivel, se planea cuando se observa un fenómeno que debe ser analizado. Por lo tanto, es en estas características de fenómenos el reconocimiento e identificación de problemas. Pero si queremos ir un poco más elevado en la investigación, ya no solamente reconocemos, sino que ahora describimos estos fenómenos, que pueden ser de diferente tipo, analíticos, matemáticos, sociales, clínicos, en una circunstancia temporal y geográfica determinada. Su finalidad ya es describir y o estimar parámetros, pero si ya no estamos conformes con este tipo y nivel de investigación, podemos hablar de una investigación de tipo relacional, que no son estudios de causa y efecto
La estadística solo muestra dependencias entre eventos, por ejemplo, los estudios de asociación sin relación de dependencia. Un nivel más elevado es el explicativo, pues este explica el comportamiento de una variable en función de otras y cómo se ven afectadas por estudios causa-efecto, requieren control y también debe cumplir otros criterios de casualidad. Un penúltimo nivel es el que ya se encarga de estimar los eventos generalmente adversos y de ocurrencia, como las enfermedades o la función en el tiempo, cómo va la vida en medida, cómo se puede predecir. Por esto este nivel es el predictivo y qué puedo predecir a futuro de cómo suceda, pero con seguridad y evidencia de lo que me respalde de mi resultado obtenido en la investigación. Y finalmente el aplicativo, que es el que plantea resolver problemas o intervenir en la historia natural de una enfermedad, por ejemplo, y encontrar la cura, o enmarca la innovación de la técnica, de una tecnología, propone ahora ya no computadoras, sino otra modalidad, o como nosotros ahora nos hemos acostumbrado a manejar esta educación en línea. Entonces, eso es un nivel aplicativo de investigación. Hasta aquí hemos concluido la primera temática de esta unidad 1, para lo que ustedes pueden seguir leyendo y volver a leer las diapositivas que se encuentran en su aula virtual.